gusto que puedan estar ahora acá. Es completamente distinta la dinámica, entonces bueno, me parece que es importante reconocerles el esfuerzo de trasladarse hasta la facultad y bueno, volver a tomar clases en este espacio. Bueno, están con nosotros tres grandes personas que han tomado clase conmigo y que pues ya se los había presentado, pero no sobra volver a presentarlos. Está Raimundo, Natalia y Alexa, que están aquí enfrente y que bueno, pues están apoyándome ahora para este curso de teoría crítica. Bueno, ¿quién no está inscrito? Nada más podrían alzar la mano, me parece que todos los demás sí, ¿no? Y allá atrás. Ok, muy bien. Bueno, pues la sesión de hoy va encaminada a terminar de discutir, de comentar la parte del artículo de Bolívar Echeverría que se encuentra en la revista Contrahistorias, ¿no? Que ustedes pudieron ver, creo que están en línea todas. Este es un número especial después de la muerte de Bolívar Echeverría. Y bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, pues la lectura es una conferencia que había dado Bolívar Echeverría, me parece que en 1990 y tantos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tenemos que discutir. Ahora ya habíamos comenzado con algunos puntos, ¿no? sobre esta lectura. Igual habíamos visto partes de un documental que les recomiendo que lo vean, lo vamos a poner como actividad. Principalmente me interesa que podamos observar estas situaciones tan específicas que se dan en el movimiento estudiantil francés, y principalmente la idea de cómo las subjetividades cambian a partir de ciertos sucesos, ¿no? En específico. Y entonces eso de la subjetividad es lo que me interesa que identifiquemos, porque como han de notar en la conferencia de Bolívar Echeverría, pues de alguna manera la Escuela de Frankfurt va a estar enfocada a un cambio subjetivo. Es más, les interesa este cambio subjetivo, más que propiamente un cambio político, porque ellos están ya un poco decepcionados. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, hay una búsqueda de un cambio en distintos niveles. Entonces, bueno, no hay que confundir, no hay que irnos de manera directa. Sí les interesa un cambio político, pero se decepcionan muy rápido. Después vendría un cambio subjetivo que van a mantener hasta pues, el último momento. Y también les interesa combatir en el ámbito intelectual, que también es un campo que nunca van a dejar de participar en él para tratar de insertar ciertos modos de conocimiento, ciertas metodologías, y entonces eso también me parece que es muy importante identificar, ¿no? Entonces lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar con esta lectura, me gustaría señalar que en el ámbito intelectual, o como señala Pierre Bourdieu, en el campo de la ciencia, la Escuela de Frankfurt va a enfrentarse, vamos a decirlo así, Bourdieu lo llama, bueno, hay un concepto ahí en francés que es como entrar en juego o en lucha, con una escuela que va a mantener ciertas características, que es el positivismo lógico. Entonces no sé si alguien sabe qué es esto del positivismo lógico, o lo más o menos lo señalo. ¿Algo que recuerden, Emiliano? No me acuerdo. Muy bien. Es como, bueno, la que sostenía esa idea de que la ciencia es necesariamente objetiva y neutral. Muy bien, sí, exactamente. Una de las
características principales del positivismo lógico sería esto, que la ciencia es objetiva y neutral. Bueno, el positivismo lógico, rápido nada más para ver como otro frente que no hay que descuidar. Si bien Bolívar aquí nos dice, ahorita voy a ir poco a poco con la lectura, pero Bolívar dice que hay que tener siempre presente la idea de revolución en la teoría crítica. También tendríamos que tener presente que hay un enemigo, podríamos decir, como dice Benjamin, la lucha de clases también se da en el terreno intelectual, es decir, no solamente hay una lucha de clases o un enfrentamiento político, sino también un enfrentamiento en el campo de la ciencia. Entonces, hay que tener presente que en el campo de la ciencia con quien van a estar discutiendo van a ser estos autores, que es la escuela del positivismo lógico, que surge en las primeras décadas del siglo XX, principalmente en Viena y Berlín, y que se les conoce pues de manera general se les va a llamar el Círculo de Viena, a un grupo de intelectuales que van a tener esta idea, ¿no? Ahorita voy a poner algunas, se los voy a comentar. Pero bueno, tienen antecedentes todos, este grupo. Voy a señalar también que intelectuales, pensadores. Los antecedentes de esta perspectiva teórica son pues, el inglés David Hume, ni más ni menos que Comte, pero hay que tener cuidado aquí, no es lo mismo que Comte señalaba. O sea, el positivismo francés del siglo XIX no es lo mismo que el positivismo lógico. O sea, son dos escuelas distintas. Ahorita voy a comentarlo. Bueno, estos serían los antecedentes, principales representantes de... Bueno, aquí lo voy a poner. Se les conoció de manera más general. Bueno, estos son los principales representantes de esta corriente. Y bueno, las características es bastante interesante ver algunos postulados generales. Si quieren ahorita que lo acabo, es que son varios. Bueno, los voy a poner, ¿no? Voy a poner algunos, no todos. Aquí serían postulados generales. Bueno, ya.
Bueno, entonces ahí estarían algunos de los puntos generales de esta escuela. Y como ustedes se darán cuenta, bueno, estamos hablando de las dos primeras décadas del siglo XX, es decir, 1910, 1920 todavía. El Círculo de Viena se mantiene mucho más tiempo activo, todavía después de la guerra. Y bueno, los planteamientos van a ser muy claros para ellos, es decir, van a estar en contra de que se pueda relacionar el conocimiento científico con cuestiones estéticas, por ejemplo. Por eso en su primer punto ellos consideraban que pues, la realidad que estudia la ciencia pues, es la realidad que podemos conocer a partir de las sensaciones, ¿no? De los 5 sentidos. Eso viene de David Hume desde siglos pasados. Tiene una versión fuerte, pero bastante fuerte, a la metafísica, es decir, consideran que pues, eso no tiene nada que ver con la ciencia, no es importante para ningún análisis, ¿no? Y en ese mismo sentido, como rechazan completamente la metafísica, pues consideran que la filosofía es un método de análisis de la realidad, pero este método de análisis, aunque independiente de la ciencia, siempre hay que señalarlo como subordinado a la ciencia. ¿Qué significa esto? Pues que la filosofía tendría que estar obedeciendo los parámetros de la ciencia, cosa que no ocurría antes del siglo, bueno, todavía en el siglo XVII la filosofía era como la reina de las ciencias, pero ya para el siglo XX este grupo dice, pues que siga ahí la filosofía, no nos interesa lo que haga, puede analizar ciertas cosas, pero los descubrimientos que vamos haciendo como científicos señalan, ¿no? la cuestión epistemológica que después la filosofía debe de estudiar o debe de seguir. Entonces, pues consideran que la filosofía tiene que estar subordinada a la ciencia, ¿no? Bueno, hay una separación tajante entre juicios de valor y juicios de hecho, ¿no? Entonces hacia a la Weber, pero mucho más radical. Van a considerar que pues, la ciencia se basa de juicios de hecho y por supuesto los juicios de valor pues no importan, o sea, dentro del ámbito científico, ¿no? Y finalmente lo que van a plantear, y esto viene un poco de Comte, pero ya está interpretado por ellos, es que hay una unidad de las ciencias, es decir, que las ciencias naturales y las ciencias sociales deben de tener un único método, que no hay por qué separar la metodología para las ciencias sociales y para las ciencias naturales, y por eso lo que van a plantear es exactamente esta idea de la unidad de la ciencia, y entonces como conocen los biólogos, muy similar, debemos de conocer los sociólogos, los antropólogos, los economistas. Entonces plantean se le llama también monismo metodológico, es decir, una única propuesta metodológica para todas las ciencias. Aquí ya rompen pues, con la sociología interpretativa, con la fenomenología, la hermenéutica, todas estas propuestas que surgen como propuestas propias de las ciencias sociales y no de las ciencias naturales, ¿no? Aunque bueno, pues eso podríamos discutirlo, pero ellos consideraban que pues, debe de haber un único método, que sería por supuesto el método científico, y pues eso es lo que plantean. Esto se ha discutido pues, muchísimo en la filosofía de la ciencia desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo interesante aquí es señalar que la Escuela de Frankfurt va a tener como referente teórico y epistemológico este grupo, y muchos de los planteamientos que va a realizar la teoría crítica van a ir en contra de estos puntos. Vamos a ver, lo va a señalar Horkheimer en teoría tradicional y teoría crítica,
pero él va a decir que pues, esto lo único que hace es mantener la realidad social tal como está, y entonces pues nunca hay posibilidades de cambio de nada, ni siquiera de la subjetividad de alguien, y por lo tanto entonces van a de alguna manera a proponer alternativas teóricas, bueno, metodológicas, y pues van a hacer una crítica radical al sustento de toda esta escuela, ¿no? Van a hacer una crítica pues a la razón. Vamos a verlo ahorita con Bolívar Echeverría, ya lo señala en la segunda parte, ¿no? Una crítica a la razón en la dialéctica de la Ilustración, que va a ser muy importante porque pues ellos se basan exactamente pues, en la idea de que la razón es una herramienta, ¿no? Analítica, que nos permite llegar a la verdad, y que la ciencia entonces es un instrumento que con base en la razón pues llega a la verdad, y ese es el único medio, esa es la única forma para acceder a la verdad. Entonces, bueno, ahí no va a estar de acuerdo Adorno, por favor. Yo tengo una duda, porque estos cuates volvieron al positivismo después de todas estas corrientes de sociología comprensiva, interpretativa, y así que como que desmoronaban todos estos postulados. O sea, ¿a quién se le ocurrió decir, claro, es buena idea volver a esto? El contexto en el que se encuentran va a ser muy importante. Recuerden que hasta los marxistas van a caer como en esta perspectiva, ¿no? Es decir, a finales del siglo XIX y principios del XX, antes de la Primera Guerra Mundial, hay como un impulso, como una efervescencia a tratar de considerar... ¿Son de este grupo? Oh, sí. Es que no sé si ya rebasamos el... Es algo meramente... Sí, ¿verdad? Ok. Es una guía, nada más. Bueno, ok. Bueno, entonces, a finales del siglo XIX, en esto que se conoce como la Segunda Revolución Industrial, pues hay una euforia por los avances científicos que se dan en distintas partes del mundo. Entonces se considera en ese momento que la ciencia es lo máximo, las ciencias naturales, ¿no? Entonces se considera que todos estos descubrimientos, por ejemplo la penicilina, muchas cosas que sirven para la guerra, ¿no? Como ya veíamos en las sesiones pasadas, bueno, no todos los descubrimientos, pero muchos van a ser instrumentalizados para la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, entonces como hay un auge por la ciencia, pues consideran que el método, o sea que las ciencias sociales se deben de encaminar a lo que están haciendo las ciencias naturales, y por eso entonces surge este grupo que dice, a ver, pues es que no queremos más filosofía social, o sea, no queremos filosofía, o sea, que la filosofía siga ahí, pero no debe de mezclarse con la ciencia, y la ciencia pues es la neta, porque está demostrando que los descubrimientos, todo lo que está pasando, pues lleva al progreso de la humanidad, va a liberarnos, ¿no? Pues de casi todos los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces por eso hay como este auge a reivindicar. Finalmente los aportes de esta escuela se mantienen hasta nuestros días, principalmente en el análisis del lenguaje. Para ellos el lenguaje va a ser muy importante porque no solamente sirve para comunicarnos, sino también sirve para expresar o para señalar ciertos aspectos de la realidad. Por lo tanto ellos van a mantener pues un análisis muy fuerte sobre la función del lenguaje, y van a distinguir dos tipos de lenguaje: el lenguaje factual, ¿no? Que sería el lenguaje de la ciencia, y el lenguaje emocional, que ellos pues rechazan, y que tendría que ver con la estética o la moral. Entonces, pues por ejemplo, estos dos hacen un análisis del Capital y dicen que Marx era, por ejemplo, de esta corriente, sin que lo supiera, porque el Capital se supone utiliza, bueno, Marx en el Capital utiliza un lenguaje de tipo factual, gracias, es decir, ¿usted se lo puedo pasar, por favor? Ok, muy bien.
Entonces van a hacer una reivindicación de este tipo de cosas, ¿no? De que tiene que ser todo súper científico, tiene que ser todo muy apegado a los principios de las ciencias naturales, la forma como nos expresemos tiene que ser de manera objetiva, evitando, pues eso hasta nuestros días se mantiene, ¿eh? O sea, ustedes hacen una tesis y pues les van a pedir que no utilicen juicios de valor, ni que tampoco utilicen un lenguaje emocional en sus tesis, ¿no? Y bueno, es interesante porque, pues bueno, cumple con todos los parámetros científicos, cosa que, por ejemplo, le va a traer a algunos franceses también, ¿no? Entonces es importante señalar que, por ejemplo, Pierre Bourdieu va a identificarse con alguno de estos puntos, varios. Por eso ustedes leen algunos de sus libros, pues tiene un lenguaje súper complicado, porque lo que él está tratando de evitar exactamente es un tipo de lenguaje emocional o cargado de valores o de subjetividades, y entonces inventa palabras súper locas supuestamente él para que no estén cargadas de ningún valor ni que tampoco se relacionen con un grupo social, etcétera. Entonces, bueno, hasta nuestros días se sigue dando este enfrentamiento entre dos escuelas teóricas, ¿no? O sea, el enfrentamiento se mantiene, y bueno, pues es por un lado una escuela que reivindica completamente los parámetros más cientificistas, y por otro lado otra escuela que busca mantener un diálogo con otras ciencias, con la filosofía, con la estética, etcétera, que es un poco más, diríamos, no tanto, no es propiamente científico en estos parámetros, sino más bien pues busca dialogar, busca convivir con otro tipo de saberes y con otro tipo de lenguajes, que es lo que la Escuela de Frankfurt va a proponer. Vamos a ver cómo y de qué manera. Pero bueno, entonces, ya que veamos la tesis de Benjamin, me parece que es la tesis 3, en donde señala que la lucha de clases también se da en el ámbito teórico. Vamos a ver a qué hace referencia y contra quiénes no estarían de acuerdo, ¿no? La Escuela de Frankfurt. Benjamin lo dice muy claramente desde la tesis 1, el materialismo histórico tiene que unirse a la teología. Y ya ahí pues, nos indica una serie de cosas que pues, ellos no aceptarían para nada, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario sobre esta parte. Nada más quería comentarles esto para pasar a Bolívar Echeverría. Se me hacía importante porque, les digo, nos ubica y sabemos también contra quién están más o menos discutiendo y por qué las propuestas, algunas de ellas tan arriesgadas o tan radicales, pues bueno, porque están tratando de superar este discurso. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario. Bueno, entonces ya habíamos comentado la primera parte del texto de Bolívar Echeverría. No sé si alguien quiera recuperar algo. Esta primera parte que habíamos dicho señala que es una obra difícil, ¿no? ¿Por qué habíamos dicho que dice que es una obra difícil? ¿Alguien recuerda? Habían 3 puntos, ¿no? Que dice él. Pues bueno, a ver, hay que decir desde un principio que esta escuela no es una escuela fácil, sino es una escuela complicada. ¿Cuáles serían los 3 puntos que él indica en la lectura? Uno decía que iba justo porque trataban temas súper complejos, ¿no? Y no podían tratarlos con simplezas porque el mismo problema tenía que ser tratado con el valor que merecía, digamos. Muy bien, exactamente, ¿no? Uno, como dice su compañera, una dificultad, ¿no? Bueno, dificultades de la obra, ¿no? Si quieren ya lo tienen ustedes ahí en el texto. De la obra en general de estos autores, como dice su compañera, pues exactamente la dificultad para leerlos, para acercarnos, es que ellos plantean una dificultad metódica, ¿no? Una dificultad programática, porque señalan que
pues van a tratar temas complicados y por lo tanto pues, no pueden hacer fácil algo que de entrada es complicado. Entonces hay una dificultad programática como primera dificultad, ¿no? Que suena un poco repetitivo. La segunda, ¿cuál sería, compañero? Pues decía que porque estábamos acostumbrados a la corriente clásica de Francia y no a este tipo de corriente. Muy bien, exactamente, ¿no? Y no a la corriente alemana, que sería más identificada con el romanticismo, ¿no? Entonces tenemos una dificultad porque estamos más acostumbrados a la tradición clásica. Podríamos poner entonces que la dificultad de la obra es que no está dentro de la tradición clásica, ¿no? Bueno, la obra de la Escuela de Frankfurt no está dentro de la tradición clásica, ¿no? Que sería la francesa. Y bueno, decíamos que en México pues tenemos toda una historia de acercamiento a la tradición francesa y bueno, entonces cuando dice Bolívar Echeverría pues nos acercamos a textos que no provienen de la tradición francesa, pues tenemos ahí como problemas, ¿no? Dificultades, como dice su compañero. Y la última, ¿cuál sería la...? Muy bien. No sé si ya se me olvidó, pero según yo era porque no vivimos en ese contexto, ¿no? En esos tiempos de revolución. Muy bien. No pensamos que una revolución es posible hoy en día. Muy bien, exactamente, ¿no? La tercera dificultad es que hoy, dice Bolívar Echeverría, no tenemos en nuestro horizonte la idea de la posibilidad de una revolución. Y eso, pues dice él, descuadra todo el esquema teórico de la Escuela de Frankfurt. No se comprende mucho de lo que están diciendo porque nosotros ya no pensamos una revolución. Pensamos que no es posible. ¿O hay alguien que se piensa que es posible una revolución? ¿Nadie? Híjole, ya me voy. Bueno, Bolívar Echeverría dice eso, ¿no? Que esa es una dificultad. Tal vez algunos y algunas pensemos que no pensamos como él, ¿no? Pero él dice en general, pues, se nos hace difícil la obra porque no tenemos en el horizonte la posibilidad de una revolución. Y aquí señala algo importante, ¿no? Nos va a decir que esta idea de revolución llevó a la Escuela de Frankfurt a pensar la idea del socialismo, ¿no? Que también tendría que estar presente, porque ellos la única revolución posible que veían, pues era una revolución socialista. Y es importante señalar esto porque lo que nos va a decir Bolívar Echeverría es que el socialismo para la Escuela de Frankfurt es importante porque el socialismo viene a cumplir las promesas, ¿no? Incumplidas por el liberalismo. Entonces esto es importante porque el socialismo lo van a ver de manera dialéctica o de manera complementaria, ¿no? Al liberalismo. Sí. Antes de pasar al liberalismo, en el chat de la transmisión pone Leocot Iliano me aburre. ¿Ya se aburrió tan rápido? Pone, hace alusión a que no hay un actor vigente para llevar a cabo la revolución. Sin embargo, es necesario seguir trabajando en la teoría para la llegada inevitable de ese sujeto histórico revolucionario, refiriendo al tema de la revolución. Del sujeto de la revolución. Muy bien, pero ¿quién es él? Guillermo Herrera. Ah, Guillermo, muy bien. Muy bien, sí, Guillermo. Sí, podríamos decir exactamente que esa es la idea que tiene la Escuela de Frankfurt, ¿no? Muy bien.
bueno, entonces liberalismo y socialismo van de la mano porque el liberalismo no incumplió ciertas promesas. ¿Cuáles serían las promesas no cumplidas del liberalismo? Ya lo habíamos comentado. Ellos van a, y ahorita vamos a un punto que puede ser un poco espinoso, ¿no? Porque van a, de alguna manera, a defender un elemento del liberalismo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que no cumplió el liberalismo? Libertad. Bueno, a ver, Fraternidad y... Muy bien, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Son tres ideas que se vieron reflejadas en la Revolución Francesa, o formuladas más bien en la Revolución Francesa, y que pues no se han cumplido, ¿no? Entonces, el liberalismo tiene promesas incumplidas. Se vieron formuladas históricamente en la Revolución Francesa. Libertad, igualdad. Y bueno, ya veíamos, ¿no? que pues esto en nuestras sociedades pues es incumplido porque la libertad pues no, dice Marcuse, la libertad que tenemos es la libertad de elegir entre dos marcas de jabón, y eso pues no es libertad para él, ¿no? Dice, la libertad siempre indica más bien la posibilidad de hacer de mi vida algo que yo quiera, y entonces él dice, esa libertad no la tenemos. Entonces lo que tenemos es la libertad de elección dentro del mercado, ¿no? Pero si yo decido ser un pintor, pues no es nada más que yo lo decida y ya. Y entonces no hay una libertad, no hay la posibilidad real para que cada uno y cada una de nosotras pueda llevar hacia donde quiera su vida. Tan sencillo es que, por ejemplo, nos obligan a trabajar, ¿no? La idea del trabajo pues va a ser ya, bueno, además del trabajo precario, el trabajo alienante, el trabajo explotado, o explotador más bien, ¿no? Pues bueno, ya vemos entonces que la idea de libertad no es tan real, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen, no es cierto, no lo cumplió, el liberalismo no lo cumplió, la Revolución Francesa no lo cumplió, lo único que hicieron fue libertad económica, es decir, dejar hacer, dejar pasar, pero no hay libertad real, así con mayúsculas, ¿no? Y la igualdad, pues igual, hay una igualdad de derechos a medias, ¿no? Ya lo habíamos comentado en la clase pasada, porque, bueno, ya todos somos iguales ante la ley, todos y todas, entre comillas, y entonces, pues eso se supone que nos haría iguales. Sin embargo, dicen estos pensadores, no es cierto, porque no hay una igualdad económica de la cual tendríamos que partir. Entonces, sin igualdad económica, pues ya la igualdad jurídica resulta un poco ahí ya floja. Entonces tampoco ha sido cumplida, ¿no? Y bueno, la fraternidad pues es algo que obviamente podemos observar que no se da o se da muy poco, ¿no? Nos enseñan a competir, y bueno, vamos a ver qué es a lo que llega esto, o la idea que tiene Bolívar Echeverría entonces cuando está exponiendo y señalando estos temas. Entonces, bueno, el socialismo sería la continuación dialéctica, dice él, del liberalismo, ¿no? Entonces, el socialismo viene a completar lo que al liberalismo le hizo falta, ¿no? Es decir, de una tesis y una antítesis tendría que surgir una síntesis superior en términos de mejoras, en términos de una vida para todos y todas mejor que la que tenemos, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? ¿Puedo dar un mensaje rápido? Sí.
Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Bueno, soy el coordinador de la licenciatura en Sociología, soy Edgar Tafoya, y venimos a hacer monitoreos para ver cómo están los salones, sobre todo las conexiones. ¿Se están pudiendo conectar a internet? ¿Sí? ¿Desde aquí todo bien? Sí. Muy bien. Poncho, ¿tú necesitas borrador? Todavía tenía del Sí, último. de la vieja guardia. Sí. Pero bueno, lo guardo. Sí, pues esos son plumones. Yo creo que con uno está súper bien. No hay muchos. Ahí. Gracias. Y bueno, ya, como comentamos mucho, si necesitas proyector o laptop, ahí en la coordinación sin problema. Bien, entonces sí, gracias. Te decía que algunas sesiones, no todas, pero sí voy a necesitar proyectar algunas cosas, pero Perfecto. tendríamos que ir, ¿verdad? Y les avisamos. Sí, ahí en la coordinación, cualquiera de nosotros ahí te atiende con los equipos sin problema. Va. Sí, muy bien. Bueno, pues que tengan un buen inicio de actividades presenciales. ¿Qué semestre es? Sexto. Sexto. Ustedes ya tuvieron un año, ¿no? De políticas de la facultad presencial, y supongo que sí también quieren regresar a actividad presencial, ¿no? Muy bien. Bueno, les habíamos recomendado antes que trajeran alimentos preparados, pero ya hay puestos, ya están abiertos, no son muchos, pero pues ahí va. Este es un semestre, digamos, gradual, un retorno gradual. La idea es poco a poco, de forma ordenada, la mayoría con cubrebocas, bueno, en la medida de lo posible. Y esperemos que en agosto, diciembre ya podamos contar con un retorno más pleno, ¿no? Más abierto. Entonces, bueno, pues cualquier cosa ahí estamos en la coordinación. Y les dejamos un correo por si quieren escribirnos. Cualquier duda, solicitud, SEC, TEC, CES, políticas.unam.mx. Para cualquier trámite, duda, alguna calificación que no les hayan puesto, cualquier cosa que requieran, movilidad estudiantil, becas, constancias, pues ahí está, cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Bueno, gracias, Pancho. No, ¿de qué? Bueno, muy bien. Entonces, decíamos que entonces el socialismo sería la continuación del liberalismo. Sí. Igual ponen otra vez en el chat Guillermo Herrera, también está chido cómo se habla de que el liberalismo se encuentra dentro del socialismo en cuanto a las dinámicas del mercado y libertad de los individuos. Esto último se conserva en el socialismo, pero difiere en la práctica al buscar que no se caiga en la barbarie y la dominación de los unos a los otros. Muy bien. Sí, muchas gracias, Guillermo. Sí, va por ahí va la argumentación, ¿no? Exactamente, para rescatar, porque aquí, pues en este punto, que es la defensa de la Escuela de Frankfurt a un sujeto, que sería este sujeto histórico que nace en el liberalismo, ¿no? Este sujeto que mantiene una autonomía del espíritu, dice Bolívar Echeverría, una autonomía del espíritu individual, es el gran logro de la modernidad que hay que mantener, ¿no? Entonces, más bien ellos van a estar a favor de el rescate y el fortalecimiento de esta autonomía del espíritu individual, que va a ser muy importante, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Es importante porque ellos consideran que la Ilustración, como vamos a ver en el siguiente apartado, no tiene únicamente que ver con la idea de que hay luz para conocer algo, ¿no? Por medio de la razón, sino también como una luz sobre nosotros mismos, ¿no? El concepto en alemán nos ayuda, ahorita lo vamos a ver más a fondo, ¿no? En esta segunda parte, pero si ustedes traducen el concepto en alemán de ilustración, también da como traducción dilucidación,
Entonces, alguien lúcido es alguien que también tiene como cierta conciencia o cierta capacidad, no sé cómo decirlo, cierta capacidad, como cierta claridad en su vida. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y a eso, exacto, lucidez, ¿no? Muy bien. Esa lucidez es la que a ellos también les interesa y consideran que el individuo autónomo o este individuo de espíritu individual no es lo mismo individual a individualismo, también no hay que confundir este tipo de palabras. Cuando se habla de individualidad se habla de la conformación del individuo, es decir, la conformación de una persona con ciertos elementos que le permiten convivir con otras personas, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de individualidad hablamos también de cultura, o ellos van a decir que se habla de civilización, ¿no? Entonces, no están diciendo, o no hay que pensar que todo individuo con formación de individuo o de nuestra individualidad es sinónimo de individualismo, es decir, de gente que es egoísta. No es lo mismo, o sea, no están defendiendo a un hombre o a una mujer egoísta, sino están defendiendo la conformación o el desarrollo o el proceso del individuo libre. ¿Sí me explico un poco? Carl Gustav Jung, que es el mejor alumno de Freud, va a desarrollar toda una terapia que le llama exactamente así, el proceso de individuación. Y este proceso de individuación es exactamente desarrollar nuestras capacidades, superar nuestros miedos, superar nuestros traumas, para finalmente conformarnos como individuos libres, ¿no? Con mejores decisiones, sin estar arrastrando tantos, no solamente traumas, sino también, Freud tiene otra palabra, Freud. ¿Cuál? Complejos, ¿no? Esa era la palabra que yo estaba pensando, no sé si usted era la misma o otra, pero bueno, yo estaba pensando en complejos, así dice Freud, ¿no? Complejo de Edipo, por ejemplo. Entonces, la superación de esos complejos pues, son importantes para acceder como a una mayor lucidez, como decía su compañera, y eso es a lo que ellos están haciendo referencia. Entonces, bueno, dicen ellos que es muy importante este sujeto, porque este sujeto autónomo sería el que podría llevar a la sociedad, ¿no?, a una situación más justa, más libre, más fraterna. Entonces la defensa de este sujeto, del liberalismo, ¿no?, es importante porque ellos consideran que pues, ese sujeto es el que puede llevarnos a una mejor sociedad. Y pues aquí el liberalismo está planteando un sujeto, ¿no?, histórico. Y bueno, vean, ya están decepcionados del sujeto histórico que había señalado Marx. ¿Cuál era el sujeto histórico según Marx? El obrero, exactamente, pero como el obrero desde 1918-19 en la Revolución Alemana, ¿no?, de Berlín, donde matan a Rosa Luxemburgo, espero que ya hayan visto la película, por favor véanlas, pero no las podemos comentar, y van de la mano con esto, ¿no? Ahí en esa película, yo sé que están acostumbrados a ver más acción como Rápido y Furioso 12, películas más rápidas. Esta es un poco lenta porque es la historia de esta mujer que es maravillosa en términos revolucionarios, sociales, teóricos, ¿no? O sea, es una líder, pero además tiene una claridad bastante interesante, ¿no?, que tendríamos que rediscutir nuevamente, ¿no?, la relación que tiene con la naturaleza, los animales, es decir, no solamente está en una cuestión política, sino también en una cuestión humana, que me parece eso es muy importante. Entonces, bueno, el sujeto histórico fracasa en esta revolución,
y entonces lo que están buscando a lo largo de todos sus estudios es otro sujeto histórico, que podría ser entonces este sujeto histórico que ellos identifican viene del liberalismo, y sería este sujeto histórico autónomo, ¿no? que van a defender y que van a considerar que es importante porque es el que puede cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, este sería un sujeto autónomo que plantea una autonomía del espíritu individual. Bueno, ya aclaramos que eso de individual no significa que sean egoístas, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Esto ya lo habíamos comentado un poco, no sé si vamos a irnos más rápido sobre esto. Segundo, que es la idea de que todos son judíos, ¿no? Entonces es otro elemento que plantea Bolívar Echeverría, y nos dice que esta característica de todos estos pensadores pues lleva a que la Escuela de Frankfurt plantee la idea de un universalismo europeo, ¿no?, frente a los nacionalismos que estaban en boga durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues esto también sería otro punto muy importante. Podríamos decir entonces que este primer punto es la dificultad que tiene leer su obra, y después hay otro planteamiento que sería la idea de pues, que todos son judíos, y como judíos van a buscar ciertas cuestiones como el universalismo europeo, ¿no? Como ellos propiamente no tienen una patria, ¿no? Bueno, ya saben toda la historia de los judíos, pues ellos van a considerar que no es necesaria una patria, más bien tendrían todos que mantenerse pues, unidos, ¿no? Y bueno, aquí Bolívar Echeverría señala el ejemplo de Marx mismo, ¿no?, que ya señalaba que los obreros pues no tenían patria, ¿no? Entonces habría un universalismo del proletariado. Entonces están en oposición al nacionalismo, ¿no? Muy bien, bueno, esto también los lleva pues a plantear la necesidad de un socialismo que no atente contra la autonomía del individuo. Y esto es muy importante porque cuando están planteando esto, lo del primer punto, bueno, que llega hasta acá, hasta esta defensa de la autonomía individual, esto es muy importante porque les permite plantear un socialismo que no atente contra la libertad del individuo, y ellos van a identificar un socialismo que ya atentaba contra la libertad del individuo. ¿Cuál es ese socialismo que atentaba contra la libertad individual? Ahí lo señala el propio Bolívar Echeverría, ¿no? ¿Alguien recuerda? Exactamente, el de la URSS, ¿no? Entonces va a decir, a ver, hay un socialismo o hay un país socialista, pero este país socialista pues ya cayó en un estado totalitario, ¿no? Acuérdense que Lenin muere en 1924, y a partir de la muerte de Lenin pues viene esta lucha interna por el poder que finalmente pierde Trotsky, y que pues le permite a Stalin tomar el poder, y con ello pues inician una serie de medidas muy drásticas como la purga, ¿no? Como estos campos de trabajo forzado, así le llamó Stalin pues eran campos de concentración prácticamente. Hitler mismo se inspira en esos campos de trabajo forzado en Siberia, y bueno, entonces se inicia un proceso muy fuerte que pues lleva a que se plantee la idea de que este estado, ¿no?, es un estado totalitario, o que el estalinismo es un estado totalitario. Y entonces aquí dice Bolívar Echeverría, hay un temprano escepticismo ya, un escepticismo de la teoría crítica sobre la posibilidad de la revolución,
y la posibilidad de una utopía europea, ¿no?, de que todos estén compartiendo este universalismo europeo del que mencionaba, y también hay un escepticismo sobre la autonomía del individuo. Entonces, ven, estaban súper deprimidos, ¿no?, más que todos nosotros ahora después de estos años de encierro, pero entonces no creían ya casi en nada. O sea, el socialismo, pues ya ahí tenían Stalin y decían, no, pues para qué, o sea, no vamos a luchar por un socialismo que termine como el de Stalin. Entonces hay una primera decepción, un primer escepticismo. Luego se dan cuenta con la guerra y con lo que van a vivir después de la guerra, que también pues no va a lograrse este universalismo europeo, que el nacionalismo es tan fuerte pues, que ya provocó la Primera Guerra Mundial y que todavía va a seguir con los fascismos, ¿no? O sea, el fascismo italiano y el alemán, así como el español y el propio estalinismo, pues va a presentarnos ya la idea de un ultranacionalismo. Entonces, dicen ellos, pues, al parecer no hay posibilidad de un universalismo europeo y finalmente tampoco hay posibilidad de que este individuo pueda mantenerse. Entonces hay un escepticismo que, dice Bolívar Echeverría, es una peculiaridad de su pensamiento. No hay que verlo como algo decepcionante para nosotros, sino más bien es una peculiaridad, ¿no? ¿Por qué es peculiar? Porque van a hacer una crítica tan refinada que van a darnos la sensación de un gran impulso revolucionario, pero al mismo tiempo nos van a señalar que la revolución ha fracasado. Entonces ahí hay una ambivalencia que señala Bolívar Echeverría. Es decir, nos llaman a la revolución, pero al mismo tiempo nos dicen que es casi imposible y que ellos ya no creen que sea posible. Entonces es como si ustedes agarraran fuerza así como para dar un brinco, ¿no? Y entonces hacen todo su esfuerzo para dar ese brinco y cuando ya casi lo dan, les dicen que no. Entonces como que los detienen de jalón y un poco sería esa la idea de la teoría crítica. O sea, vamos a ver críticas muy refinadas hacia el capitalismo. Por eso el 68, ¿no?, veíamos, lo recuperan a ellos porque exactamente dan la posibilidad de hacer una crítica radical al capitalismo. Y como vamos a ver, no solamente al capitalismo, sino a la civilización, que eso es todavía más radical. O sea, no solo al capitalismo, sino hay una crítica a la civilización occidental. Entonces, bueno, esto es muy radical. Ni Marx hizo una crítica a la civilización occidental, o sea, él defendió la civilización occidental, él consideraba que por ahí era la vía, ¿no? O sea, que no había ningún problema, podían seguir desarrollando tecnología, producción. Y si decían que tal vez la revolución no jalaba, nunca propusieron algo así como una lucha ideológica a la Gramsci o algo así, o no? Un poco, pero no abiertamente, contra estos positivistas lógicos, ¿no? Ahí es como... No, que más como desde la academia, nada más contra ellos. Sí, exactamente. Okay. Si no, como Gramsci no, nunca van a... Porque ahorita lo vamos a ver, ellos van a defender la idea del aislamiento, ¿no? Como forma de no contaminación de su propio pensamiento, porque consideraban que el pensar era resistir, es decir, que la única forma de seguir atentando contra el sistema, vamos a decirlo así con esa palabra, pues sería pensar. En otras palabras, lo que ellos consideran es que las luchas políticas impiden el pensar. ¿En qué sentido?
en el sentido de que se va perdiendo esto, ¿eh? O sea, si yo me meto, ahora ya no existen, pero antes había un grupo aquí en la explanada de la facultad que era el grupo espartaquista, no sé si alguien lo conozca, que se paraba ahí con unos periódicos que se llamaban El Espartaco, y entonces uno pues, iba muy entusiasta a ver qué podía hacer si les ayudábamos a hacer la revolución, y entonces pues era un rollo así tan apabullante que ya no podías seguir viviendo porque tenías que vivir bajo los esquemas de este grupo. No sé si me explico, o sea, cuando entran a un grupo político, un partido político, el colectivo puede, no siempre, pero puede influir demasiado en nuestras vidas y entonces va perdiendo individualidad. A eso se refieren ellos con la necesidad de mantenerse alejado, ¿no? En la necesidad de tener esa libertad, esa autonomía, para poder seguir pensando cómo destruir al capitalismo, ¿no? Pero bueno, pues se ve un poco raro. Lo vamos a ir viendo porque es una de las características que ellos van a tener, ¿no? Entonces, bueno, dice Bolívar Echeverría, hay que tener en cuenta que ellos señalaban que la actualidad y la época de la revolución estaba ahí, ¿no? Pero el sujeto que debía llevarla a cabo había fracasado. Entonces el obrero ya no puede hacer la revolución y es ahí donde entra la ambivalencia, ¿no? Que está señalada en el texto. Bolívar Echeverría dice así, ¿no? Dice, afirmación de la necesidad de una transformación radical y desilusión proveniente de un cierto escepticismo frente a la posibilidad de que se cumpla. Entonces ahí está la ambivalencia, ¿no? Y vuelve a señalar que este escepticismo viene en primer lugar por la URSS y en segundo lugar por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que también es muy importante, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner como punto 3, él no lo señala así, pero me parece importante tener en cuenta estas dos cosas. Toda la escuela de Frankfurt tiene por un lado el ejemplo de lo que está ocurriendo en la URSS, que sería entonces el Estado socialista, bueno, ya lo dice, y están desencantados, están muy decepcionados de lo que está pasando ahí. Hay mucha, como dice el texto, hay mucho escepticismo, ¿no? Pero también están muy escépticos y muy sacados de onda por lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, hay una democracia liberal, pero dicen ellos, la democracia liberal no garantiza la autonomía del espíritu individual. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay un totalitarismo cotidiano. Vean, o sea, también van a criticar de manera radical, o sea, critican a la URSS por todo lo que está haciendo Stalin, pero también critican a Estados Unidos como el ejemplo de país democrático, ¿no? Entre comillas, o de esta democracia liberal que conocemos, pero ellos dicen, a ver, que haya democracia liberal no significa que ese individuo, esa autonomía, se presente. Al contrario, en Estados Unidos se vive un totalitarismo cotidiano. ¿A qué se refiere este totalitarismo cotidiano? Pues que hay toda una industria cultural, ¿sí? Y toda una sociedad administrada que lleva a que todos los días se viva un totalitarismo. Por eso él dice, es un totalitarismo cotidiano. Entonces, el panorama que ellos tienen es, por un lado, el pseudosocialismo de la URSS y el capitalismo totalitario de Estados Unidos. Entonces dicen, pues está cabrón, ¿no? O sea, por eso hay un escepticismo. Porque dicen, a ver, ¿por dónde? Pues estamos de acuerdo que estamos en una sociedad injusta, una sociedad que explota o que se explota entre los mismos seres humanos. Pero ¿cómo le hacemos para salir de ella? Porque hay dos opciones, ¿no? En ese momento.
Y estas dos opciones son decepcionantes. O sea, no hay por dónde darle. Y además, vean, lo que ellos quieren es que se mantenga además esto, ¿no? O sea, para ellos es muy importante la autonomía del espíritu individual. Sin esa característica, que sería el gran logro de la modernidad, dicen ellos, no va a ser posible ninguna nueva sociedad. Va a estar muy complicado. Si anulamos esto, pues ya, o sea, ¿para qué seguimos pensando que va a haber una posibilidad de que todo cambie? Debemos de luchar por, en primer lugar, mantener esto. Por eso la frase de Adorno, ¿no? Pensar es resistir. El que piensa, resiste. Porque ya nadie está pensando en términos de una autonomía espiritual e individual. No sé si me estoy explicando. O sea, obviamente pues todos pensamos, pero lo que ellos dicen es que ya no se está pensando porque prácticamente todos pensamos a partir de lo que nos dicen las redes sociales, a partir de lo que nos dice la mercadotecnia, a partir de lo que nos dice un partido político, pensamos a partir de un sinfín de cosas. Entonces ya no pensamos de manera autónoma y entonces estamos dejando de pensar. Y ese es uno de los problemas que ellos señalan, ¿no? Estamos frente a una sociedad pues bastante idiota, ¿no? Y ustedes pueden ver en todas estas personas que por tomarse fotos en algunas redes sociales llegan hasta morir, ¿no? Hay varios casos de que se matan y es bastante absurda ese tipo de muertes, ¿no? Por no decir otras palabras, pero entonces, bueno, es una situación complicada en la que ellos se encuentran y están bastante escépticos. Sin embargo, no dejan de criticar ambas sociedades. Entonces, igual hay que identificar que mantienen esta idea, y esta idea de criticar a ambas sociedades pues se mantiene a partir de la separación de la teoría y la práctica, ¿no? Ellos van a decir, hay que separar la teoría de la práctica. Nosotros nos quedamos con la teoría, dicen ellos, ¿no? La teoría como una torre de marfil, dice Bolívar Echeverría, es decir, un resguardo de la criticidad del pensamiento. Entonces, es en la torre de marfil donde se va a resguardar la posición crítica. Y eso pues es algo que ya veíamos en el texto pasado, es algo que se le critica, que el mismo Lukács le criticó, ¿no? Les criticó, y que todo el mundo les va a criticar. O sea, ¿por qué no? Los estudiantes en el 68 ya no vimos algunas fotos de cómo llegan a la clase de Adorno, están en internet, un grupo de chicas, y pues bueno, él daba la clase de estética, entre otras, ahí en Frankfurt, y bueno, llegan como a llamarlo para que pues, se sume al movimiento estudiantil, ¿no? Ya lo veíamos en el texto pasado, decían, si dejamos en paz a Adorno, la revolución nunca se llevará a cabo. Por lo tanto, pues tenían que molestarlo, ¿no? Dicen que después de toda esta molestia, enferma, porque tiene mucho coraje de lo que le están haciendo, porque llegaba a su salón y tenían cosas pintadas, ¿no? Entonces él se enojaba, pues ya estaba grande, y dicen que de esos corajes murió después de un paro cardíaco, un año después. O sea, Adorno muere en 1969, después del 68, que para él estuvo intenso, ¿no? Pero bueno, hay que entender entonces esta idea de la torre de marfil, la idea de la separación entre teoría y práctica, y bueno, me parece que eso es importante. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo, señalar algo. Sí. ¿Por qué solo, perdón. Adelante. ¿Por qué solo se fijaban las dos potencias imperialistas, se fijaban, y no en cualquier otro país? O sea, ¿por qué no se buscaban otro modelo si no les latía ninguno de esos dos? Porque era práctico. Sí, en ese momento pues eran como los dos países ejemplares, ¿no? Así como los dos modelos de país, y las dos propuestas como de toda la civilización occidental, ¿no? O sea, por un lado el liberalismo económico, exactamente, y el capitalismo, y por el otro lado el socialismo, que supuestamente había nacido pues de las ideas de Marx, ¿no?
Entonces eran como los dos grandes modelos en ese momento. Y bueno, pues hay que identificar que son muy eurocéntricos, ¿no? Nunca van a voltear a ver las formas de organización de comunidades indígenas o de otros lados del mundo, ¿no? Entonces, ellos consideran que estos son como los dos paradigmas, ¿no? Como los dos grandes modelos. Se sigue pensando todavía, o sea, aunque se ha recuperado un poco la idea de la comunalidad que viene de algunos pueblos indígenas de toda América Latina, pues todavía los modelos así fuertes pues, seguirían siendo estos, ¿no? ¿Iba a decir algo, no? Sí, igual tuve como esa duda en el momento de la lectura, porque vaya, son explícitos al criticar la sociedad occidental, pero no voltean alrededor, ¿no? Sí. Pero ya con... Muy bien, sí, claro, no voltean alrededor. Sí, iba Natalia. Ana pregunta, ¿ese pensamiento es equiparable a lo que decía Kant con el pensamiento de la autonomía del espíritu? Sí, es lo que vamos a ver en el siguiente apartado, ¿no? Cuando habla Bolívar Echeverría de la idea de ilustración, exactamente es la idea, esta autonomía del espíritu individual es la idea de Kant, de que la ilustración ha sacado o debería sacar al ser humano de la minoría de edad, ¿no? Entonces la razón es como la herramienta que saca al ser humano de la minoría de edad. ¿Qué significa eso? Pues que dejamos de pensar como en cosas etéreas, ¿no? Como pues, si la religión todavía nos siguiera configurando nuestra realidad. Entonces por eso la Ilustración consideraba que pues la razón podía sacarnos de eso. Bueno, ¿alguna otra idea o pregunta, comentario? Sí. Profe, ¿podría volver a repetir cómo se da esta separación en la crítica y la práctica? Sí, lo que señalábamos es que la Escuela de Frankfurt lo que va a decirnos es que después de ver esto y del fracaso de que el sujeto histórico, que era el obrero, pues ya no pudo hacer la revolución en Alemania, que esto terminó en un totalitarismo, que aquí no hay autonomía del espíritu porque todos son manejados por medio de la mercadotecnia, nos hacen consumistas, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver, ¿no? En la dialéctica de la Ilustración. Frente a todo ello, ellos dicen, a ver, ya no podemos mantener la idea de Marx de mantener unido la teoría y la praxis. Ya hay que dejar a un lado la práctica. O sea, ya no podemos ser más política de masas, es lo que dicen. O sea, eso ya no nos va a llevar a ningún lado, o si nos lleva, nos va a llevar a una de estas dos cosas. Y además va a hacer que perdamos esto, que para ellos es muy valioso. Entonces dicen, a ver, la política ya estuvo, o sea, no podemos hacer nada. Pero son radicales, ¿no? Dicen, vámonos a hacer teoría, porque únicamente la teoría va a permitir esto y al mismo tiempo seguir criticando el capitalismo. Bueno, acuérdense que Bolívar Echeverría está analizando principalmente a dos pensadores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Adorno y Horkheimer. Falta Benjamin y faltaría Marcuse, que lo señala. Ahorita vamos a verlo en el apartado 2. No le entra, o sea, no va a hacer un análisis como este sobre Marcuse ni tampoco sobre Benjamin. Pero Benjamin tal vez, ya lo habíamos visto en la lectura pasada, no estaría de acuerdo con la posición de Adorno y Horkheimer. ¿Qué quiere decir eso? Pues que él, es más, en su vida misma lo demuestra, es decir, él no se va a la Torre de Marfil. Benjamin, al contrario, se va a la tormenta, o sea, al centro de la tormenta, al ojo del huracán, y se mete, o sea, él dice, quiero ver qué está pasando, porque de esa manera voy a darme cuenta de cómo funciona esta sociedad, y finalmente puedo explicar ciertos sucesos que ayuden a combatir el fascismo. Y por eso se queda más tiempo en París. Bueno, en Europa, pues, ¿no? Todos ya se encontraron en Nueva York. Bueno, no todos, pero sí una buena parte. Adorno, Horkheimer, Marcuse ya estaban acá. Y Benjamin es el último en que iba a salir, ¿no?
se queda más tiempo y bueno, finalmente ya sabemos que se suicida. Y bueno, no estaría tan de acuerdo entonces de aislarse a la Torre de Marfil. Adorno y Horkheimer sí. Y Marcuse pues va a participar de otra manera, ¿no? Pero sí va a ligarse al movimiento estudiantil y a la nueva izquierda. Entonces, bueno, Adorno y Horkheimer rompen con la teoría, perdón, con la práctica y van a aislarse, van a decir que es necesario mantenerse en esta Torre de Marfil, ¿no? Para mantener, resguardar la criticidad del pensamiento. Y bueno, entonces esto es lo que ellos van a señalar. Bueno, más rápido para pasar al siguiente texto. Esta era la parte más larga, ¿no? La primera conferencia. Bueno, Bolívar Echeverría nos dice que los trabajos de la escuela de Frankfurt, de esta elaboración de textos, tienen dos características, ¿no? Eso sí, ya lo tienen, ¿no? No lo voy a poner para irme más rápido. ¿Cuáles son las características de los trabajos de la teoría crítica? ¿Alguien recuerda? Bolívar Echeverría dice que son dos. Las características de los textos. ¿Alguien recuerda cuáles serían esas características? ¿No? Bueno, dice que por un lado son trabajos sumamente finos, sutiles y críticos. Esa es una característica de los textos de la teoría crítica. Sumamente finos, sutiles y críticos. Y la otra característica, porque son dos, es que realizan una investigación social. Por eso es importante rescatar el lado sociológico de esta escuela, no filosófico, o sea, también está interesante, pero bueno, a nosotros como carrera nos sirve, ¿no? Nos sirve más rescatar este lado de la investigación social. El mismo Bolívar Echeverría señala que es una escuela de sociología o de estudios sociales. Entonces, bueno, compañerismo con la historia, ¿no? Y el pasado, sobre si la historia produjo acciones no deseadas para el futuro. De ahí surge teoría crítica, criticar el presente, que es criticar el pasado y transformar el futuro. Muy bien, exactamente. Después de esta idea es cuando hablan de la historia, ¿no? De la importancia de la historia para ellos. Muy bien, sí, exactamente. Va a complementar, ¿no? Estas investigaciones sociales, tiene que ver con la importancia que le dan a la historia en sus trabajos, ¿no? Entonces, hay trabajos prácticos de la Escuela de Frankfurt, dice Bolívar Echeverría, son trabajos con ojos de sociólogos, los que hacen Adorno y Horkheimer, y estos trabajos más prácticos, dice Bolívar Echeverría, se pueden observar en la masificación del proletariado, que es algo que les interesa, ¿no? ¿Por qué les interesa? Por esto otra vez. Entonces sus estudios sociológicos, con ojos de sociólogos, tienen que ver con esta masificación del proletariado y en segundo lugar con la burocratización del mundo. Ahí van a enfocar su análisis sociológico, que lo vamos a ver, no vamos a poder ver varios que han hecho, pero vamos a ver uno de los más importantes, que sería el de la industria cultural. Hay varios. Adorno tiene un estudio, por ejemplo, sobre por qué las personas creen en el horóscopo, que es bastante interesante porque hoy vivimos un auge de ese tipo de pseudociencias, como dice su compañera, ¿no? Que podríamos verlo de otro lado, pero regularmente como se ve es como guía de mi vida, no sé si me estoy explicando, y eso es lo que va a criticar Adorno. Es decir, uno se levanta y ve el periódico o en internet, o no sé cómo se da ahora el horóscopo, pero pues, se para y dice, a ver, soy tal, ¿no? Entonces, muy bien, en Instagram.
se puede ver. Entonces, pues ya dicen, no, pues yo soy Libra. Entonces, Libra, el día de hoy va a tener oportunidad, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, Adorno, a ver, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué mucha gente recurre a este tipo de cosas? Yo lo he notado con algunos compañeros que he podido hablar con ellos que se han acercado al tarot, se han acercado a las cartas, entonces como que hay un auge que viene de la incertidumbre que hemos estado viviendo, ¿no? Hay una búsqueda de certidumbre y entonces eso posibilita. Adorno tiene un análisis más complejo, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo, es que son muchas cosas y no se pueden abarcar, pero voy a ver por la situación en la que estamos, ¿no? Porque es un proceso real hoy. Si ustedes checan igual las últimas encuestas sobre religiosidad que acaban de hacer el INEGI el año pasado, van a encontrar también con varios puntos ahí bastante interesantes. Por ejemplo, que bajó el nivel de católicos en México, pero aumentó el de protestantes, ¿no? Y también que bajó el nivel de creyentes en una religión, pero aumentó el que se dice que son como esotéricos. Entonces, tendríamos que analizar esos datos para tratar de explicar qué está pasando, y eso lo va a hacer la Escuela de Frankfurt en Estados Unidos, pues en su época, ¿no? Más con esta idea del horóscopo. Bueno, no quiere decir que ustedes ya no vean el horóscopo, ¿no? O sea, lo pueden hacer, nada más que no crean que eso es la guía de su vida. Y bueno, vamos a ver qué dice Adorno al respecto. Bueno, entonces van a hacer trabajos prácticos, la masificación del proletariado, la burocratización del mundo. Y una pregunta sociológica que Bolívar Echeverría señala y que me parece muy importante para nosotros es la siguiente. Él dice que Adorno y Horkheimer se preguntaban cómo se da en la sociedad moderna la construcción del individuo masa. Esa es una pregunta sociológica, ¿no? Una pregunta en donde se pierde por completo esto. Pues, ¿cómo se construye el individuo masa? ¿Cómo se da en la sociedad moderna la construcción del individuo masa? ¿Cuál es ese individuo masa? Pues el que va con la corriente, ¿no? El que se sube a las modas, el que va según lo que está dictaminando la sociedad. Ese sería el individuo masa, ¿no? El que se sube a las modas, que se sube a lo que está. Y entonces ellos dicen, a ver, pero ¿cómo se da esto en la sociedad moderna? Se supone que tenemos esto en la sociedad moderna, ¿no? Somos una sociedad ilustrada, que cada uno de nosotros y de nosotras piensa racionalmente, de manera individual. ¿Por qué no reflexionamos y muchas veces pues, nos vamos de filo con ciertos gustos, ciertos grupos, ¿no? Ciertas modas? Y aquí es donde señala que Bolívar Echeverría señala que pues de entrada la Escuela de Frankfurt identifica dos tipos de sujetos frutos de la modernidad, ¿no? Entonces estos sujetos que vienen igual del liberalismo y del capitalismo, sujetos frutos de la modernidad, tienen que ver pues, con las dos sociedades que ellos estaban observando, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, o lo que ellos llaman el liberalismo, y el hombre empresario, dice él, o el tecnócrata, ¿no? Aquí pone este sujeto que se llama el hombre de administración.
sociedad que también están criticando, que es la que le llaman pseudosocialista. Que sería el hombre autómata. Masificado. Entonces vean, en ninguna de las dos sociedades modelo se encuentra esto. Ellos están, en lo que ellos están muy interesados. O sea, no está, ¿no? Entonces dicen, pues es que aquí hay un gran problema. Y aquí no solamente es la URSS, sino también es la Alemania nazi, el nazismo. Vamos a poner mejor el país, Alemania, Italia, ¿no? En ese momento, pues aunque no son propiamente socialistas, pues en Alemania es el nacionalsocialismo y en Italia el fascismo, ¿no? Comparten características con la URSS, aunque unos son de derecha y los otros son de izquierda, ¿no? Pero hay varias cosas que comparten. Por ejemplo, su política económica proteccionista, ¿no? Entre otras cosas. Pero lo que a ellos les interesa señalar es que en ambas sociedades no se está dando esa autonomía del espíritu individual. Y por un lado tenemos a burócratas que lo único que responden es que están en una cadena de obediencia y que por lo tanto pues no hay por qué justificar lo que se hace. Y por el otro lado pues está el hombre autómata, masificado, controlado por el Estado, por la razón del Estado, que tampoco mantiene una individualidad como la que ellos están planteando. Entonces, pues hay un problema, ¿no? De este problema que están señalando, van a decirnos que la personalidad autoritaria es algo muy importante que hay que identificar, porque la personalidad autoritaria estaría presente en ambos modelos, ¿no? Esta personalidad autoritaria, este carácter autoritario, que se dice estar sujeto en una cadena de mando, está presente en los dos modelos. Por eso van a hacer un estudio sobre la personalidad autoritaria, ¿no? Y ahí van a recurrir mucho a Freud para tratar de ver cómo en la familia, en un primer momento, se va inculcando esta personalidad autoritaria. Después van a decir que tampoco se vale que se anule esa autoridad que ejerce el padre de familia, porque si no generarían también un problema psicológico. Pero bueno, esos son sus estudios posteriores, después de la guerra, van a señalarnos esto, que es un poco lo que viene en la entrevista que su compañero nos había compartido. Y también es por eso que se señala que al final Horkheimer, por ejemplo, defendía a la familia, ¿no? Frente a la píldora anticonceptiva, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo, todo esto en el contexto, ¿no? Primero van a criticar el papel autoritario que representaban los padres de familia en las familias alemanas, y después van a criticar la ausencia de los padres para el desarrollo individual de los niños, ¿no? Que también es importante. Ellos en los 70, 60, finales de los 60 van a decir, a ver, los papás ya cada vez están más ausentes. O sea, si antes de la guerra el papá era muy autoritario y se hacía lo que él decía y inculcaba de alguna manera esta personalidad autoritaria en sus hijos e hijas, para después de la guerra, la ausencia de los padres o del padre que trabaja 12 horas y por lo tanto está fuera de la familia,
también va a repercutir negativamente en el desarrollo psicológico de los niños y de las niñas que estén en su casa, en su familia. Entonces va a ser una crítica también a esa ausencia paterna. Y por eso último es lo que se toma, pues muchas veces de manera sesgada, ¿no? Como para decir que defendían la familia casi de manera católica, ¿no? Y que por eso pues estaban ya en su momento más conservador, ¿no? En su momento de mayor vejez pareciera que defienden la familia, que están en contra de la píldora anticonceptiva, etcétera, pero más bien es estas discusiones que ellos están teniendo, ¿no? Y que, bueno, van a analizar desde antes de la guerra. Entonces, estas ideas del carácter autoritario, pues van a llevar a que Adorno realice varios estudios. Y uno de ellos es muy famoso porque es un estudio empírico, o sea, es una encuesta a 2.000 personas, que es un número bastante significativo. Bueno, tiene apoyo, ¿no? del Estado norteamericano, porque aceptan a la Escuela de Frankfurt cuando llega, y entonces, bueno, tienen recursos, a condición de que no pusieran nada que comenzara con M de Marx, ¿no? Como dice Stuart Jeffrey, ¿no? Que Horkheimer evitaba que en sus escritos dijera Marx o marxismo, para que no le fueran a quitar pues el subsidio en ese momento, ¿no? Entonces son esas ambivalencias las que hay que tener presentes y hay que comprender para que no nos vayamos con una u otra parte, ¿no? Porque si no parece contradictorio, parece que están locos o que al final de su vida ya estaban diciendo disparates, o al principio, depende de quién lo lea, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener presente, que pues tienen varias cuestiones ahí que hay que comprender. Bueno, finalmente, para ya no detenerme, ya lo había dicho su compañero, la historia va a ser algo muy importante para ellos, ¿no? Para Adorno, pues la historia es algo sumamente importante en toda la sociedad, ¿no? Dice Bolívar Echeverría que todo lo social existe como algo siempre permeado por la historia, y que por eso la historia pues es inevitable para la sociología, para el análisis de la sociedad. Entonces, bueno, hay ahí entonces una reivindicación de la historia muy importante, ¿no? Dice que la historia pues hay que desmontarla, desestructurarla, deconstruirla, para poder entender mejor el presente, ¿no? Y bueno, entonces ahí cita a Benjamin, ¿no? Y va a plantearnos una idea bastante complicada, que es la idea de la historia como un desarrollo cíclico, ¿no? Que van a presentar la Escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces no la historia lineal, progresiva, sino la historia como algo cíclico. Van a decir que la historia se mueve de manera cíclica, que hay retrocesos en la historia, ¿no? O que hay contradicciones en el mismo desarrollo de la historia, y que es lo que van a desarrollar en la dialéctica de la Ilustración. También van a hablarnos de que la razón tiene este mismo desenvolvimiento, ¿no? Que sería un desenvolvimiento dialéctico. Es decir, hay un planteamiento que después tendría una contradicción de ese mismo planteamiento para después llegar a una síntesis. Entonces, bueno, con eso termina esta conferencia primera. No sé si alguien quiere agregar algo para ver la siguiente conferencia, lo que podamos, porque, bueno, todavía tenemos un poco de tiempo. Pero no sé qué quieran comentar hasta aquí, preguntar. ¿Sí les ha servido esta introducción de Bolívar Echeverría? ¿Sí? En el chat, Guillermo Herrera dice: en la lectura se menciona que no hay una negación o rechazo del orden natural y se establece este orden autoritario. Se realiza una reivindicación de lo negado
la evidencia animal, pero presentada de una forma supuestamente racional. Sí, es lo que vamos a ver, ¿no? Es el punto que vamos a ver, porque me parece que eso lo va a explicar mejor en la siguiente conferencia, ¿no? La idea de cómo la razón se supone que nos libera de cierta bestialidad, pero finalmente después se manifiesta esa bestialidad de manera mucho más fuerte, ¿no? Que es una interpretación. Vamos a ver, vamos a leer la dialéctica misma. Entonces, bueno. Sí, Frida. Pues yo leí como introducción a un libro y vi que le llaman también la escuela de los negativos, pero no sé si ese sea como nombre despectivo que surge después o cuando sí. Pues sí, puede ser despectivo, aunque también Adorno, recuerden que desarrolla toda una dialéctica negativa y tal vez también por eso le llamen así, pero bueno, también podría entenderse que negativo en el sentido de que son muy escépticos, ¿no? Que son muy, pues sí, negativos, o sea, como que ven que nada es posible, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo que, aunque mantienen ese escepticismo, finalmente siguen, ¿no? Teorizando y siguen explicando, conociendo ciertas características de la sociedad para deconstruirlas, desmontarlas, explicarlas y tratar de que alguien las modifique, ¿no? No ellos, pero sí, podríamos decir que es la escuela de los negativos. Muy bien, ¿y qué más decían de los negativos? O sea que... Muy bien, apenas lo empezó a leer, muy bien. Muy bien, ¿algún otro comentario, duda? Recuerden que es importante que participen, no importa, no estén esperando decir como el mejor comentario, ni tampoco la gran aportación. Muchas veces se enriquece simplemente el hecho de platicar, de comentar ciertas cosas. ¿Sí, compañero? Bueno, me quedó una pequeña duda con lo de ver la historia como un desarrollo cíclico, porque bueno, yo entendí que lo menciona Bolívar, que llega un momento donde el hombre cae, ¿no? Porque intenta aprovecharse de la nobleza y responde y cae, pero que en algún momento se vuelve a levantar. Entonces yo pienso que ellos también hacen esa teoría porque creen que en algún momento va a poder ser posible una revolución, ¿no? Sí, yo creo que en el fondo, como en el fondo de su corazón estaban exactamente buscando eso. Como que era muy difícil admitirlo en ese momento, porque si lo admitían en ese momento, era muy fácil que como que se jalaran hacia un grupo o hacia un bloque, y yo creo que eso era lo que ellos estaban buscando también, como mantener pues esa autonomía. Entonces yo creo que sí, en el fondo, pero son radicales, porque en búsqueda de esta transformación que finalmente ellos esperan, anhelan, ¿no? Este anhelo de justicia del que Horkheimer habla en uno de sus libros, y que hace mención en la entrevista que nos pasó su compañero, lo lleva a plantear la necesidad de reconstruir la teología. Entonces eso es radical, ¿no? Pero ¿qué nos muestra? Pues nos muestra que finalmente hay un anhelo de justicia, es decir, que ellos están completamente convencidos de que una sociedad justa puede ser posible y es necesaria, y que solamente va a surgir por medio de una revolución, pero pues no saben cuándo ni cómo, ¿no? Pero sí presentan esa idea. Y un poco lo van manifestando en la idea de historia, ¿no? Que se presenta aquí, y lo vamos a ver en la dialéctica de la Ilustración. La misma Ilustración es presentada de manera dialéctica, que lo vamos a ir viendo. O sea, ahorita no hay que desesperarnos, pues vamos a leer el libro directo, y ahorita solamente pues está como una introducción que hace Bolívar Echeverría, que me parece muy buena, ¿no? Por varias razones que ahorita vamos a comentar. No sé si alguien quiera comentar algo más. Muy bien. ¿Me podrías repetir que esta subjetividad de potencia también fuera como por este programa que llevaba Estados Unidos con la mayoría de los pensadores judíos que escaparon de Europa, como con el programa de
anterior a la CIA, que entonces lo decían en el terrorismo, que Hannah Arendt trabajaba en la CIA pagaba un poco que a sus trabajos para alejar de todos esos pensadores judíos no sé, de la órbita de la URSS o los soviéticos, y no sé si también un partido en sí para no perder este financiamiento. Lo último no lo escuchaste como hablar más fuerte. ¿Podría hablar? Sí, que no sé si no tomar partido también tiene que ver con no perder este financiamiento que les daba, no sé, los programas que tenía Estados Unidos para alejar a todos de la órbita de la URSS. No sé si tiene que ver con eso. No exactamente, porque el financiamiento, bueno, hay que señalarlo. Marcuse trabaja para lo que después se convierte, no me acuerdo si en la CIA o el FBI, pero él trabaja durante la guerra, solamente durante la guerra para ellos. Después ya no reciben subsidio de nadie, o sea, ya después Adorno y Horkheimer regresan a Frankfurt, y ahí pues crean otra vez o reconstruyen el Instituto de Investigación Social y reciben recursos, pero reciben recursos del Estado como parte de la universidad. Entonces, bueno, ahí ya no tienen problemas económicos, porque además recuerden que ellos no tienen problemas económicos, ¿no? O sea, son muy ricos, vienen de familias millonarias. Entonces, solo necesitan de dinero durante la guerra. Y eso porque Hitler les confisca pues todos los bienes de sus padres en Alemania, porque eran judíos. Pero fuera de ese tiempo, o sea, fuera del tiempo del nazismo, ellos no necesitan dinero. O sea, son extremadamente ricos, ¿no? Sí, porque vienen de familia de empresarios, no tienen ningún problema. Entonces, no, ya, a mi parecer yo creo que es no tomar en ese momento, imagínense la Guerra Fría, ¿no? Que es como 100 veces más lo que ahora estamos viviendo, porque pues ahora están peleando capitalistas contra capitalistas, ¿no? Pero después de de la Segunda Guerra Mundial, pues sí era Estados Unidos contra la URSS, ¿no? Y sí era un proyecto capitalista contra un proyecto socialista. Entonces, pues si tú más o menos deseas algo, era muy rápido que uno de los dos bloques como que te absorbiera, ¿no? Y entonces esa absorción de un bloque, pues impedía credibilidad a lo que dijeras, podía modificar, entonces pues ellos decían, no, lo mejor es mantenernos neutrales, aunque la neutralidad parezca cobardía, ¿no? Entonces... Porque bueno, hay una... mientras están en Estados Unidos, pues y revisando un poco el contexto, pues en ese momento de la Guerra Fría, pues había una clase de persecución a todo lo que pareciera socialista, ¿no? Entonces, pues de ahí el distanciamiento. Y por otra parte, en el texto anterior lo menciona, eso del fascismo de las izquierdas, ¿no? También no apegarse al lado de la Unión Soviética. Muy bien, sí, exactamente, y hay que agregar a lo que dice su compañero, porque sí es cierto, en Estados Unidos pues hay una campaña contra todo lo que se sospeche que sea comunista, muy fuerte, ¿no? Que sigue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego cuando ellos llegan a Alemania, pues Alemania está dividida, ¿no? Está la parte socialista y la parte capitalista. Ellos llegan a la parte capitalista, pero pues hay un conflicto hasta la caída del muro de Berlín entre ambas Alemanias, ¿no? Hay como competencia, pues, las características de la Guerra Fría. Entonces, pues me parece que ellos optan por no declararse abiertamente pues por un bando, porque eso les implicaba no un control económico, sino la vida o un control ideológico ya muy fuerte, en donde perdieran su libertad para pensar, ¿no? Que es lo que ellos van a recuperar.
Muy bien, bueno, ¿algún otro comentario? Ya no nos va a dar tiempo. Todos hicieron la lectura de la segunda parte del texto. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Antes de que termine, porque faltan 9 minutos, pero ¿cómo le haríamos para la siguiente sesión? ¿Va a ser también aquí en el salón o...? Si pide otros Voy a pedir, pero se supone que están todos, pero creo que están todos ocupados, ¿no? Ahorita nos íbamos a meter al de allá. Ajá, hay muchas vacías, sí. Porque hay varios profes que no están viniendo, que les han dado unos grandes. Pero bueno, a ver, no, pero espérense, pero primero, o sea, nos vemos aquí, ¿no? En todo caso, porque si no, ¿cómo vamos a saber? Nos vemos aquí, de aquí nos movemos. Okay. El A109 es grande. El A109, bien. Bueno, entonces nos veríamos aquí el lunes, pero ¿quién va a venir o cómo? ¿Ya van a venir todos? ¿No? Sobre todo si es uno más grande. Pero sus compañeros que están en el... Oye, aquí al ladito también es... También ya pueden venir. Pues podrían venir, sí, pero si no quieren venir, pues con esta transmisión y si no tenemos el respaldo de esta grabación. Muy bien. Podemos hacer otra vez lo del Excel.